La pregunta fue, ¿en qué color está el semáforo en nuestro estado? Y él dijo, rojo color sangre. Y cuando él dijo rojo color sangre, en ese momento vino a mi mente el momento en que Dios usó la sangre en el tiempo antiguo, la libertad que le dio al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto, y fue usando la sangre que fue derramada por un cordero y que fue ubicada en los dinteles de las puertas para que ese espíritu de muerte que vendría no tocara esos hogares. Posteriormente, Dios en su plan bendito envió a su Hijo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y que la muerte no entrara en nuestra vida o en nuestros hogares. Y quisiera hacer mención antes de empezar este mensaje, lo importante que es orar en este tiempo. Así que yo voy a pedirles que ahí en su casa me puedan acompañar a orar por las personas que están padeciendo este problema. Hay una saturación en los hospitales acerca de las personas que están en cama o están intubados y están en un debate entre la vida y la muerte, y es importante que oremos. La iglesia ha iniciado este año con un tiempo de ayuno y de oración, y me gustaría hacer esta oración en favor de todos aquellos que están pasando una etapa difícil en el presente, que están viviendo el que un familiar esté internado o que pudieran en un futuro atravesar por una etapa similar. Así que quisiera hacer esta oración por los que están internados y los que están padeciendo esta problemática. En especial quisiera hacer una oración por el licenciado Ramón Rodríguez Abdo. Él acaba de ser internado ayer y me gustaría hacer esta oración en favor de él y de su familia. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres un Dios que todo lo puede y eres el Dios de lo imposible. Hoy te pido, Señor, que tú extiendas tu mano de poder hasta ese lugar donde se encuentra tu hijo, Ramón Rodríguez, y también, Señor, aquellas personas que conocemos y que no conocemos, pero que están atravesando por esta situación de la pandemia y que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Hoy te ruego, Padre, que envíes a tu Hijo, Señor Dios, con tu poder al corazón de cada uno de ellos, porque tu Hijo es el autor y consumador de la fe. Que ellos puedan empezar a creer en ti como el único Dios verdadero y en Jesucristo tu Hijo, Señor, para poder creer que tú eres el dador de la vida, que tu Hijo Jesús vino a dar vida y no muerte, y que esa vida eterna que tú nos has prometido empiece, Señor, a recibirse en cada corazón, en los hospitales, en los hogares y donde quiera que se encuentren estas personas. Hoy te ruego, Señor, que la sanidad empiece a operar, a restaurar todo problema de oxigenación, todo problema de respiración en los pulmones, Padre, y que tu mano esté interviniendo, Señor, como la mano de los médicos o enfermeros. Oh Dios, tú estés ahí presente, haciendo lo imposible posible. Declaramos sanidad para cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, he puesto por título al sermón de esta mañana, Ya te olvidé, ya te olvidé. Y menciono este título porque en el mundo es muy común terminar un año y escuchar la frase, ya olvidé el año viejo, o olvidémonos del pasado, o algunas personas llegan a expresar, pues yo olvido, pero sigo recordando, y otros dicen, yo perdono, pero no olvido. Y son muchas frases las que el mundo habla o hace referencia acerca de el dejar el pasado o olvidar el pasado o recordarlo. Y yo quiero invitarte esta mañana a que tú puedas ser de esas personas que olvidemos el pasado, podamos decir ya te olvidé, y podamos mirar al frente y poder decir veo un futuro prometedor. Y hay una frase muy trillada por muchos profetas actuales que dicen lo mejor está por venir. Y déjame decirte algo, no es algo que ellos declaren como algo profético que va a acontecer, sino es algo que en Cristo Jesús
tenemos la seguridad de que va a suceder. La Biblia dice que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que lo que hemos vivido en el presente no se compara con lo que hemos de vivir en el futuro. La Biblia es muy específica cuando dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que hoy te puedo decir con seguridad, no proféticamente, simplemente porque eres un hijo o una hija de Dios, que lo mejor para tu vida y para tu familia está por venir. Así que este título del sermón, ya te olvidé, tiene que ver con aquellas cosas que tenemos que olvidar, dejar atrás y empezar a ver el futuro. Y para poder determinar un futuro que sea prometedor y que sea conforme al propósito de Dios, llevarnos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, es importante el que hagamos un alto en el presente y empecemos a determinar en nuestro corazón las acciones que debemos de tomar para que esto sea una realidad. Te voy a pedir que me acompañes a la palabra de Dios, a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo número 3, verso número 12, 13 y 14. Vamos a dar lectura a estas frases que el apóstol Pablo menciona a la iglesia que está en Filipos. Y para él es muy importante el que la iglesia conozca el que Dios no solamente permite que vivamos una vida a veces con muchas aflicciones, pero también permite que tengamos la capacidad para olvidar esas aflicciones y que no sea un impedimento para seguir adelante, no sea un impedimento para mantenernos firmes y seguir caminando con Dios para alcanzar esa promesa que es la vida eterna. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así, hablando el apóstol Pablo a los filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro asir aquello por lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, mucho menos pretendo que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Así que, hermanos, el apóstol Pablo en el verso 13 dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y vuelve a repetir lo que dice el verso número 12, no lo que ya lo haya alcanzado. Él está consciente de que él ha caminado en Cristo Jesús, pero hay muchas cosas todavía por alcanzar. Nuestra vida como hijos de Dios también estamos caminando, pero hay mucho por alcanzar. Pero sigue diciendo este verso 13: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Es lo que dice el apóstol Pablo. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero poner énfasis en estas dos cosas que el apóstol Pablo menciona, de que él no pretende haberlo alcanzado ya o que no ha llegado a la perfección. Esto habla que nuestra vida tiene que seguir creciendo día con día, no solamente en el conocimiento de Dios, sino también tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. Y él dice: después de muchos años de caminar con el Señor, de predicar la palabra, no lo he alcanzado aún todo. Y le dice a los filipenses: ustedes tienen que aprender también a reconocer en nuestro interior como personas que no lo hemos alcanzado todo. En otras palabras, Pablo no se conformaba con lo que había logrado hasta ese momento que escribe esta carta. Él seguía pensando en que había algo mejor, que había todavía algo por alcanzar, y lo declara a la iglesia de Filipos. Déjame decirte que el hecho de que él mencione no lo he alcanzado es porque muchos en el caminar con el Señor empezamos alguna meta o un propósito que hacemos cuando queremos crecer o queremos salir de una condición de conformismo para crecer en el Señor. Y nos proponemos en el año empezar un año diferente, un año nuevo, donde nuestras metas estén bien definidas y bien claras y puedan ser medibles y alcanzables. Pero en el transcurrir del año, como en este año 2020 que ya quedó atrás, que ya quedó en el pasado, no pensábamos que íbamos a tener que pasar por esta situación de pandemia y que también las circunstancias tal vez impedirían el que lo que nos propusimos en el año 2020 no se llevara a cabo.
Y quisiera pensar, trayendo este pensamiento del apóstol Pablo a nuestro tiempo, que el apóstol Pablo se trazó una meta en el año 2020, pero las circunstancias que él empezó a vivir empezaron a tener obstáculos para que lo que él se había propuesto no se lograra. Pero él dice, la escritura, que declara con mucho ánimo y mucha convicción: eso ya quedó atrás, no pretendo haberlo alcanzado todo ya, yo sigo adelante. Y eso de proseguir o yo prosigo es yo sigo adelante. Aunque todavía en el año 2020 no logré algunas cosas, en este año 2021 seguiré caminando, seguiré con la misma convicción, seguiré con la misma fe, creyendo que cuando caminamos con Dios, Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si me acompañas en Gálatas capítulo número 5 verso 7, el apóstol Pablo le dice a los que están en Galacia, porque muchos de los que estaban en Galacia empezaron corriendo, vamos a llamarle el año o una meta, el caminar en Cristo Jesús, una vida nueva, una etapa nueva, y se propusieron hacer muchas cosas en el Señor y empezaron a correr con mucho ánimo, pero los obstáculos, las situaciones, las aflicciones de la vida empezaron a crear un desánimo. Y aún aquellas personas que no tienen temor de Dios, que obstaculizan muchas veces nuestra fe, tratando de impedir el que hagamos las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, eso también hace que dejen las personas de correr o de tener esa motivación que los impulsaba a servir, a trabajar y a amar al Señor. Pablo le dice a los de Galacia esta frase, es una frase muy conocida, y les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Una pregunta que les hace a los de Gálatas. Corrían muy bien, trabajaban muy bien, servían al Señor, estaban activos, estaban mostrando el amor de Dios, testificaban de las cosas de Dios, predicaban el evangelio de Dios, enseñaban la palabra del Señor, oraban, tenían comunión, corrían muy bien la carrera cristiana, pero dejaste de hacerlo. ¿Qué fue lo que te estorbó para que dejaras de hacerlo? Dice ahí, ¿quién te estorbó para dejar de obedecer a la palabra de Dios? ¿Quién te estorbó para dejar de obedecer a la verdad? Y Jesucristo es la verdad. En realidad nuestra vida en Cristo es esa vida que nos lleva a conocer la verdad, que es nuestro Dios mismo, es un Dios verdadero, nuestro Dios es verdad. Lo contrario a Satanás, el diablo, que es mentira, el Padre hizo cambiar de pensamiento y que empezó a creer en un Dios real y también a creer en Cristo Jesús. Dice la escritura en Filipenses 2:16, hablando el apóstol Pablo nuevamente, diciendo: asidos de la palabra de vida. A ver si alcanzo a asir de aquello que también me alcanzó a mí. Dice ahí, la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es muy importante entender que el asirnos y que es como sujetarnos de esa palabra de vida, y que nada nos impida el que podamos mantener nuestra fe en esa palabra. Cuando tú sueltas la palabra del Señor, entonces habrá muchos caminos en tu vida que tú vas a determinar caminar en ellos. Y la Biblia es muy clara cuando dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final lo llevarán a la muerte. Y no me refiero solamente a la muerte física, me refiero a la muerte eterna. Así que tenemos que pensar como el apóstol Pablo, no conformándonos a este mundo, sino renovándonos en nuestra mente y trayendo la mente de Cristo Jesús, para que así como Cristo Jesús siguió adelante a pesar de que había muchas circunstancias que estaban obstaculizando el que Él cumpliera el propósito de Dios, Él nunca desistió, Él nunca soltó la cruz, Él nunca se soltó de la mano de Dios y cumplió el propósito hasta el final. Y dice la escritura, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú corrías bien, ¿qué te estorbó para que dejaras de obedecer a la verdad? ¿Qué estorbó para que dejaras de ser obediente a lo que Dios te llamó? ¿Qué fue lo que te estorbó para que tú te soltaras o soltaras aquello que en algún momento tu vida hizo que tuviera un cambio o una transformación?
Es muy importante lo que el apóstol menciona, hablando de que él está consciente que no lo ha alcanzado todo. Él está consciente que tiene que proseguir y seguir adelante y aferrarse a aquello que lo lleva al cumplimiento del propósito de Dios. Dice en el verso número 13: yo he aprendido a olvidar. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Así que el hablar de olvidar es hablar de que nuestra mentalidad no está en el pasado, sino está en el presente y va hacia el futuro. Cuando tú olvidas tu pasado, tu presente no se ve afectado para alcanzar tus metas en el futuro. Tu presente define metas a futuro, no dependiendo de tu pasado. Pero cuando tú no olvidas tu pasado, entonces ese pasado será el más grande estorbo en tu vida. Ese pasado no te permitirá en el presente tomar decisiones firmes, mucho menos alcanzar tu futuro glorioso en Cristo Jesús. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo menciona: olvidando lo que queda atrás, prosigo. Y lo dice una vez y lo vuelve a decir: prosigo. Lo dijo en el versículo número 12: prosigo para ver si logro asir. Y en el verso número 13 dice: porque prosigo a la meta, en el verso número 14, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que tenemos que seguir adelante pensando en nuestro futuro. Tenemos que seguir adelante pensando en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo capítulo número 4 verso 1 en adelante, quisiera llevarte a esta palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Es de persona a persona, face to face, cara a cara. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, lo que te voy a decir ahora es determinante para que tú puedas empezar a olvidar tu pasado y alcanzar el futuro glorioso en Cristo Jesús. A veces el pasado te limita, y te limita porque no queremos soltarlo. Tenemos que aprender que en Cristo Jesús tenemos una nueva vida y las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas en el presente, porque Dios tiene un futuro donde Él quiere manifestar su gloria en tu vida, en tu familia y en todo lo que tú haces. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo capítulo número 4 verso 1: te encarezco delante de Dios. Y yo quisiera hoy aplicarlo a nuestras vidas. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Entonces lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Porque vendrá tiempo en que se sufrirá la sana doctrina, cuando no habrá una doctrina sana, y teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros que tendrán sus propias interpretaciones y que harán que muchos de los que corrían bien dejen de correr. En otras palabras, tenían esa pasión para amar a Dios obedeciendo su palabra, y dejarán de amar a Dios ya no obedeciendo su palabra. Dice la escritura en el verso 4: y apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán el oído de la verdad y se apartarán o se volverán a las fábulas. Pero tú, en este caso, como hijo de Dios, Timoteo, tú sé sobrio. Y no solamente te pido que seas sobrio, sino también te digo: soporta las aflicciones. No permitas que las aflicciones del tiempo presente te desenfoquen de lo que Dios te ha puesto adelante. No vuelvas para atrás, no mires para atrás, no te desanimes, no dejes de hacer las cosas que Dios te llamó a hacer por las aflicciones del tiempo presente. Este tiempo de pandemia ha provocado que muchas personas hayan permitido que en su corazón se enfriara ese primer amor. Han permitido que las cosas que habían determinado hacer para agradar a Dios las han dejado de hacer. Y Pablo le dice: sé sobrio. Tú tienes que ser sobrio, pero sobre todo soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y cuando habla de cumplir tu ministerio, es aquel llamado que Dios te hizo para servirle. Cuando recibiste a Jesús en el corazón como tu Salvador, Él derramó de su Espíritu Santo en tu vida y te hizo un llamado para seguirle.
Y ese día que tú decidiste seguirle, puso en ti un ministerio. Ministerio tiene que ver con el servicio que tú das a Dios. Puso en ti un sentir, un querer, como un hacer, de hacer la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y empezaste a servir a Dios dentro de tus capacidades, pero Dios empezó a darte más capacidades para servirle. ¿Dónde está aquello que Dios puso en tu vida? Ese ministerio, ese llamado que Dios te dio, ¿dónde quedó? ¿Está allá atrás en el pasado o sigue activo en el presente? Sigue la llama ardiendo en el presente, porque Dios tiene un futuro glorioso en el futuro. Tú sé sobrio, predica, exhorta, reprende con toda paciencia, haz obra de evangelista y sobre todo dice ahí, cumple tu ministerio. Pero dice el apóstol Pablo en el verso número 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces hay tres cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla. He peleado la buena batalla. Lo segundo que le dice: acaba la carrera. He acabado la carrera. En el tiempo presente lo dice el apóstol Pablo. Y lo tercero que le dice es: guarda la fe. Y Pablo dice: he guardado la fe. En otras palabras, Pablo está hablando del tiempo presente. He acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y literalmente le está diciendo: tú tienes que seguir adelante, proseguir a la meta, y tienes que seguir peleando la buena batalla, tienes que seguir corriendo hasta terminar la carrera, y tienes que seguir manteniéndote firme en la fe. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia. No solamente es la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida. Cristo viene pronto. Y sabes que Dios tiene una corona que ha guardado para ti y para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero tenemos que seguir adelante, proseguir adelante, dejando el pasado atrás y seguir corriendo hacia el futuro. En este caso, aquellas promesas que Dios todavía no ha cumplido en nuestra vida, pero que tenemos que alcanzarlas. Y una de ellas es la vida eterna al lado de Él. Lo siguiente que quisiera comentarte acerca de esta palabra que el apóstol Pablo menciona sobre la importancia de olvidar que aquello que pudiera estar estorbando o ha estorbado en el pasado ya no te estorbe más en el presente, y que tú puedas correr con ligereza. Tienes que soltar todo peso de pecado, tienes que soltar todo aquello que te ha limitado a seguir adelante. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. El mismo apóstol Pablo le escribe a los de Corinto y les dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pasado ya quedó atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermosa palabra de parte del apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy, este día, es importante que tú sepas que Cristo vive en tu corazón, y que el hecho de que Él viva en tu corazón es que tú estás permaneciendo en Cristo Jesús. Y cuando tú retomas la palabra de Dios y tú te aferras, dice el apóstol Pablo, me logro asir de la palabra de vida. Entonces esa palabra de vida va a hacer que el pasado quede atrás, y entonces empieces a ver las cosas nuevas que Dios ha preparado para ti y para tu familia. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y hoy en el presente hay una misericordia nueva para ti y para tu familia, porque mañana hay una misericordia mejor. Mañana está por verse lo mejor. Hoy no has visto todavía todo lo que Dios te quiere mostrar, porque todavía hay algo mejor. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y la gloria postrera será mayor que la primera. No te conformes al presente, y mucho menos te limites por tu pasado. Todo lo contrario, empieza a renovar tu mentalidad y empieza a creer que hay algo mejor y que vale la pena seguir adelante.
En Lucas capítulo número 9, verso 61, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos lo importante que es el dejar atrás las cosas y sobre todo aquellas cosas que pudieran estorbarnos para cumplir el propósito del Señor. Dice la Escritura que hubo un hombre en el capítulo 9, versículo 61 de Evangelio según San Lucas. Entonces también dijo otro, hablo de una persona: te seguiré, Señor, pero déjame que me vaya y me despida. Déjame que yo vaya y me despida primero de los que están en mi casa. Déjame ir a darle un abrazo a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, y después te seguiré, Señor. Déjame decirte algo, que en el tiempo presente tú tienes que pensar diferente. Lo repito, en el tiempo presente tú tienes que pensar diferente. Porque lo que Dios tiene enfrente, que es lo que el apóstol Pablo menciona, dejando lo que está atrás, el pasado, y ahora poniendo mi mirada en lo que está enfrente, prosigo a lo que está enfrente. Y lo que está enfrente es lo que Dios ha preparado para ti si tú le obedeces en el llamado que Dios te hizo. No esperes a que otros hagan las cosas que Dios te llamó a ti. Tú tienes que avivar el fuego que Dios puso en tu interior a través de la imposición de las manos. Aviva el fuego, aviva esa llama ardiente que es el amor de Dios y que es el amor que tú debes de tener también para con Dios, o debemos de tener para con Dios. Dice la Escritura que Jesús les dijo lo siguiente a este hombre que le dijo: déjame despedirme primero de los que están en mi casa. Jesús le respondió diciendo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo la mano en el arado, dice la Escritura, y voltea para atrás, no es apto para el reino de Dios. Voltear para atrás es permitir que el estorbo del pasado no nos permita vivir un presente feliz. Cuando tú vives el presente en Cristo Jesús, en realidad lo único que puedes disfrutar es el amor de Dios y la felicidad del amor de Dios. Por último, quiero decirte lo siguiente. Dice la Escritura que el apóstol Pablo, cuando declara no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, él está diciendo: hermanos, yo he aprendido a dejar atrás el pasado, no me estorba, y ya eso quedó atrás, y me extiendo ahora a lo que está delante. En otras palabras, me enfoco a lo que Dios me ha puesto en mi vida, en el futuro. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice lo siguiente. El escritor de los Hebreos declara lo siguiente: por tanto, nosotros también, tú y yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos nosotros, no habla en lo individual, todos nosotros, teniendo muchos testigos a nuestro alrededor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de lo que nos estorba. Tenemos que dejarlo atrás y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo más importante es lo que dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, dice ahí, delante de él sufrió la cruz. Jesús también tenía esa habilidad, esa gracia de Dios para vivir el presente, pero en medio de sus aflicciones, en medio de su dolor, él tenía algo enfrente, y era ver que su muerte en la cruz del Calvario traería como consecuencia el perdón de pecados y la salvación del mundo. Todo aquel que crea en el Hijo tendría la vida, y ese era su gozo. Cuando alguien lo recibe como Salvador y valora lo que él hizo en la cruz del Calvario, lo que él soportó por amor para perdonar nuestros pecados, y que esos pecados o ese pasado no nos estorben más para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, no solamente en la vida eterna, sino aquí en la tierra, todas las promesas de bendición que Él ha preparado para nosotros. Cuando alguien recibe a Jesús, es un gozo para nuestro Señor Jesús. Dice que Él no dejó de seguir adelante, sino que el gozo que fue puesto delante de Él, por ese gozo sufrió la cruz.
y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un lugar especial donde Dios quiere tenerte y te quiere ver sentado a la diestra del Padre. Dice la Escritura que estamos juntamente sentados con Él en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Yo te quiero invitar esta mañana a que tú puedas sentarte a pensar, no solamente como Cristo piensa, en otras palabras, que te puedas sentar en el trono de Dios, ahí con Cristo Jesús, juntamente con Él, y que empieces a pensar en los planes divinos que Dios tiene para ti, y permitas que Dios te revele lo que Dios tiene para este año 2021, y que tú empieces a hacer aquellas cosas que no podías hacer porque el pasado te seguía obstaculizando el plan que Dios tiene para tu futuro, y lo que tienes que hacer es simplemente olvidarte. El título del sermón es Ya me olvidé, y es una acción, una actitud. Ya me olvidé, no voy a recordar más porque ya me olvidé. Ha habido ocasiones que personas que en algún momento me han lastimado, me han ofendido, porque la Biblia dice que todos muchas veces ofendemos de palabra o de hecho, pero todos ofendemos. Y en algún momento de mi vida yo he tenido que pedirle perdón a alguna persona o algunas personas y me han perdonado. Pero también cuando ha habido personas que se me acercan y me dicen: pastor, quiero pedirle perdón, y me dicen la situación que hicieron y que me lastimó y que me dolió, como yo ya lo olvidé y ya quedó atrás, es difícil el decirle te perdono. Simplemente le digo: es que yo ya lo olvidé, no tengo nada que perdonar. Porque en el momento que yo dejé atrás eso, en el momento que yo me olvidé de eso, en el momento que yo dije ya eso quedó atrás, en ese momento yo te perdoné. No puedo perdonarte ahorita porque ya te perdoné. Eso ya sucedió en el momento que yo determiné en mi corazón el no permitir que esa situación impidiera el que yo siguiera amando a Dios, sirviendo a Dios y seguir corriendo la carrera en Cristo Jesús. Termino con este pasaje. El profeta Isaías, si me acompañan, en Isaías 43, verso 25, el profeta Isaías nos dice la actitud que nuestro Dios toma para con nosotros cuando le hemos fallado, cuando hemos pecado. Y Él tiene esa misma actitud que espera que tú y yo podamos tener, y que el apóstol Pablo nos recuerda en esta mañana. Olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante a lo que está adelante, para no detenerme hasta tener el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, seguir corriendo hasta llegar a la meta. Dice Isaías 43, 25, hablando el Señor: yo soy, dice el Señor, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Muchas veces han pasado los años y no hemos podido avanzar, ni crecer, ni alcanzar las metas que anhelamos y deseamos, o que Dios nos ha prometido que lograremos, porque no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos. Tal vez nuestros errores del pasado siguen latentes en el presente y no nos permiten ver que el amor de Dios y su perdón hizo que todas nuestras rebeliones fueran borradas, y nunca más Él se acordará más de esos pecados. Nunca. Ya me olvidé. Dios ya se olvidó. Por eso el título del sermón: ya lo olvidé. Ya lo olvidé. Así que si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, ya tus pecados han sido perdonados, y Dios dice: yo ya olvidé tus pecados. Ahora no te detengas, y como el apóstol Pablo decía, prosigo a la meta hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento, que es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quisieras esta mañana pedirle al Señor que te ayude a alcanzar esa meta? Inclina tu rostro en tu lugar y repite esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana yo he escuchado tu palabra y he escuchado el consejo del apóstol Pablo diciendo que es importante
el olvidar lo que queda atrás y seguir adelante. Hoy empiezo a retomar aquellas cosas que he dejado de hacer por culpa del pasado. Eso que hizo que no corriera como estaba corriendo, que dejara de hacer las cosas que hacía para amarte y agradarte. Hoy yo te pido perdón, porque sé que he descuidado y sé que he hecho cosas que no te agradan, pero te pido perdón y te pido que eso quede en el pasado para que en este presente yo tenga claro un futuro glorioso. Hoy te pido, Señor, que tu presencia vaya conmigo y que yo pueda tener bien firme lo que tengo adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy yo pongo mi mirada no en las circunstancias, no en las situaciones difíciles, sino pongo mi mirada en el gozo que tú me das en el presente, de saber que hay un futuro donde voy a ver tu gloria manifestarse en mi vida, en mi familia y en todo lo que yo emprenda. Yo te pido, Señor Jesús, que me ayudes a olvidar el pasado, a disfrutar el presente y a poder alcanzar el futuro. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.